pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía. Sí, ahora sí. Ya. Tengo una duda. ¿Ustedes también salen? Porque yo ahorita estoy compartiendo como que la pantalla y también se está compartiendo el video. Eh, ¿También se ve? No, no se ve. Sí, hay una opción para que salga tu video al costadito. No, o sea, me refiero, sí, normal. Me refiero por ustedes, porque siento que quizás una parte del video está topando la diapositiva, se me preguntó. Creo que no. O sea, creo que se ve la diapositiva completa, ¿no? Sí. Bien. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, en primer lugar, como ya mencionaba Valeria, hoy día vamos a hacer el entrenamiento de Conflict Management, o en este caso manejo de conflictos. Y pues al ser parte de uno de los entrenamientos soft skills, por decirlo de alguna manera, está vinculado con el aprendizaje de, por ejemplo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación por parte de ella. Hace ya un buen tiempo que no dicto entrenamientos, hace ya un buen tiempo también que estaba como que un poco alejado de las actividades de la federación. Quizá no me conozcan porque según tengo entendido recién han entrado, así que como decían, seguro están pensando quién es este tipo que nos está hablando. Mi nombre es Elber Murillo, soy entrenador de la tercera generación de TNT, entrenadores de IFMSA Perú. Ya hace mucho, mucho tiempo, creo es 2017, si mal no recuerdo, porque imagínense, llevamos más de la 10ª generación. También he sido consejo supervisor de IFMSA Perú, eso ha sido el último año. Antes de eso fui presidente de IFMSA Perú también. También me desempeñé con 2 periodos como oficial nacional de SCORE y paralelo a eso también fui presidente de mi asociación local, que es IFMSA UPAO Trujillo. Bien, ahora vamos a pasar a lo importante. Y en este caso, dentro de lo importante, en realidad que vamos a hablar, como les decía, acerca de qué es un conflicto, cómo se emerge un conflicto, te muestro una dinámica al respecto de esto, de cómo podemos nosotros manejar un conflicto, por ejemplo, en el hospital o cuando ya sean médicos o cuando ya sea, por ejemplo, en el lugar donde desempeñe laboralmente. Lo primero que quiero antes de eso es que pues en realidad nos conozcamos. Para eso, aunque no me han prendido sus cámaras, pues sí les voy a pedir que hablen. Pues si como somos pocos en realidad es mejor. A diferencia de las capacitaciones y los entrenamientos, mientras haya menos gente, mejor. Entonces, como yo ya me presenté, vamos a hacer una dinámica de presentación en el cual van a decir en primer lugar su nombre, eh, van a decir la película o su libro favorito en este caso, y lo otro que van a decir es, van a mencionar el nombre de una persona, de quien quiera, que esté aquí en la videollamada, ¿no? Entonces yo voy a empezar. Por ejemplo, yo voy a decir, mi nombre es Elmer y mi mm, libro favorito es Cien años de soledad. Y bueno, a la única persona que conozco aquí es a Valeria. Así que ahora va a continuar Valeria y después de Valeria ella va a decir quién continúa. Entonces, Valeria, te escucho más. Ok, bueno, mi nombre es Valeria, Valeria Andrade. También puede ser una película, ¿no? Sí, claro, un libro o una película. Bueno, no sé, la única que se me viene ahorita a la mente es Harry Potter. eh, Así que elegiré ¿Cuál? Harry Potter. Todas, en ¿Pero realidad. cuál? Me he visto No, pero todas. tiene que ser una en específico. De eso va la No, dinámica. A ya, ver, ¿cuál? entonces, Prisioneros que van, el cáliz entonces, de fuego. ya la cambio a Avengers Endgame. Ya, Avengers Endgame. Ya, ok. Y menciona a otra persona que está aquí en la videollamada. O Adriana. Ya, ok. Adriana. Entonces, continúa Adriana. Buenas tardes, sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, soy Adriana Manrique. Eh, Creo que no tengo una película ni un libro favorito en específico. La última que Me hayas gustan visto, o muchos. cualquiera. Bueno, puedo decir el último libro que he estado leyendo, que es Orgullo y Prejuicio. Mm, Eh, y le pasaría la palabra a Aldo Plazoyes. Ok. Aldo, te escuchamos. Hola, soy Aldo Plazol. Una película, no tengo varias películas favoritas, pero creo que la que más me gusta es El Padrino. Y Ya.
le paso la voz a Adam Chilo. Ok, Ada, ¿estás ahí? Y justo me acaba de escribir, dice que está teniendo problemas con su micrófono. Tal vez luego podría continuar él. Ah, ok, claro. Si no, puede ser otra persona. A ver, otra persona, Aldo. No puede, Adam está conectándose. Claro, Kiara Bravo. Kiara, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Ya, bueno, mi nombre es Kiara Bravo. Mi película y mi libro favorito es El niño con pijama de rayas. Ya. Eh, y bueno, pasaría a Adam, que también lo conozco, pero como ahorita tiene problemas, pasaría a Diego. Ya, ok, Diego. Diego, ¿estás ahí? Creo que no. ¿Puedes ir quizás a otra persona? Aún quedan creo que dos o Rocky. tres. Rocky. Sí, ya buenas tardes. Mi nombre es Roqueline y mi película favorita sería Mejor Imposible. Ujú. Y de paso, Ya, Patricia Carreño. ya, Patricia. Hola, bueno, soy Patricia y mi libro favorito es La elección de August. Y bueno, le doy el pase a Rodrigo. Ok. Rodrigo, el último, si estás ahí. Sí, hola, soy Rodrigo y mi película favorita es Apocalipsis Now. Mira, una película, eso no sabía. Pero bien. Entonces, vamos a terminar la dinámica para ir conociéndonos. Esta dinámica usualmente saben cuando es como que presencial. Se llama, no sé si lo han hecho antes con otros entrenadores, se llama de las caderas por arriba y de las caderas por abajo. Entonces, van a decir, por ejemplo, mi nombre es Elmer y de las caderas para arriba soy de, y van a decir la persona a la que mencionaron, a la que le iban a dar el pase, y de las caderas para abajo soy, y van a decir el libro o película que pues han dicho, ¿no? Entonces, voy a empezar yo. Mi nombre es Elmer Murillo. De las caras para arriba soy de Valeria y de las caras para abajo soy 100 años de soledad. Vale, toca Valeria. Hola, soy Valeria. Estoy procesando porque me perdí. Soy Valeria de las caderas para arriba, soy de Adriana. Y de las caderas para Ya. abajo, soy mi película, ¿no? Sí, sí. Soy Avengers Endgame. Ok. Esta es la parte en la que todos se ríen, ¿no? Pero supongo que se están riendo. Igual, toca así. Continúa, Adriana. Ok, soy Adriana y de las caderas para arriba soy de Aldo y de las caderas para abajo soy de mi prejuicio. Ok, está bien. Soy Aldo y de las caderas para arriba soy de Kiara y de las caderas para abajo soy el padrino. Ok, bien, Aldo, gracias. Hola, Continúa, soy Kiara. Kiara. De las caderas para arriba soy de Roquelin y de las caderas para abajo soy de El niño con el pijama de rayas. Ya. Continúa. ¿Quién continúa? ¿Quién dice? De Roquelin. Ah, Sí, ya, sí. Rocket. Rocket, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Ya. Soy, ¿cómo era? Roqueline de las caderas para arriba de Kiara y de las caderas para abajo, Mejor Imposible. Ya, pero no, Kiara creo que te dijo a ti. A la persona a quien le ibas a decir, eres de las caras para arriba. Ah, ya, soy Patricia. Ya, Patricia. Ya, de las caderas para arriba soy Rodrigo y de las caderas para abajo soy la elección de August. Ya.
Continúa, Rodrigo. Creo que tu micrófono está apagado. ¿Yo? Sí, ahora sí te escuchamos. Ya, ok. Soy Rodrigo, de las caderas para... No, sí, de las caderas para arriba soy de Patricia y de las caderas para abajo soy de Apocalypse Now. Ya, creo que era el último, ¿no? Sí, ¿O sí, faltaba ese fue el alguien? último, entonces Sí, no llama ya, a nadie más. ya, ok. Bueno, esta pertenencia es reverencial, nada más. No te preocupes. Entonces, bien, ahora que ya nos conocemos, en realidad usualmente, ¿saben? Esto es como para, porque es un entrenamiento, como les decía, difiere mucho de una capacitación. Es la parte en la que pues es para romper el hielo, en la que pues te van conociendo un poco más, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las asambleas o en los entrenamientos pre-agos, vienen chicos diferentes a ellos, entonces no se conocen. Pero yo entiendo que como ustedes son de la misma asociación local, pues al menos deben conocerse entre uno de ustedes, ¿no? Así que, como les decía, en realidad me gustaría que estén atentos. Uno, porque son pocos y en realidad todo va a ser de ida y vuelta. Voy a estar pidiendo sus opiniones en el transcurso de la ponencia. Si tienen alguna duda también me la pueden hacer saber en cualquier momento, a diferencia de una capacitación como que, ok, esperemos al último. No, pues lo pueden hacer en cualquier momento. También pueden decir, por ejemplo, si no están de acuerdo en algo, no hay problema, lo vamos a conversar, lo vamos a aclarar en base pues, a evidencia, en base a ejemplos. Así que pues espero que, no sé, le saquen provecho a esto. Bien, lo primero que vamos a ver es acerca de qué es un conflicto. Entonces, para eso me gustaría justamente antes de definir qué es un conflicto, voy a encontrar la bibliografía de todo lo que estoy mencionando abajo. Entonces, no sé si alguien quisiera definir qué es un conflicto, qué es un conflicto para ustedes, si un conflicto, no sé, involucra, por ejemplo, eh, pelearse con las personas o necesariamente tiene que ser con otra persona o puede ser también con uno mismo, por ejemplo. Entonces, ¿alguien quiere definir qué es un conflicto o yo digo quién quiere definir qué es un conflicto? Ya, a ver. Adriana, ¿qué es un conflicto para ti? Bien, yo creo que es una situación que puede suscitarse entre una persona, entre dos personas o más, pero también con uno mismo. Y es una situación que puede originar alguna consecuencia negativa. Ya, entonces, ¿tú crees que un conflicto necesariamente, por ejemplo, es decir, un conflicto, ¿tú crees que es algo necesariamente malo y cuya consecuencia es No, siempre negativa? no. No siempre es necesariamente malo. Yo creo que los conflictos siempre van a haber y que puede o no originar algo negativo. Depende de cómo sea manejado por las personas involucradas. Ya, ok, está bien. Valeria, ¿tú crees que un conflicto, por ejemplo, es necesariamente con otras personas o puede ser con uno mismo? No, también creo que puede ser incluso con uno mismo, va a depender mucho de la situación. Creo que Ujú. podemos empezar por eso, pero sí, también estoy de acuerdo con Adriana con el hecho de que no necesariamente el fin deba ser malo, puede ser como una herramienta para poder llegar a algún acuerdo, no sé, en un grupo o algo por el estilo, ¿no? Ok, bien, entonces vamos continuando. En realidad ambas tienen razón, pero yendo a las definiciones como tal, nos dice que el conflicto es un desacuerdo dentro de uno mismo, es decir, puede ser interpersonal o diferencias o disputas entre otras personas que pueden causar un daño o no. Por eso era de que no necesariamente un conflicto es algo malo. Si ustedes, por ejemplo, nos vamos a la historia en sí, los conflictos han existido siempre. Muchos de ellos les hemos sacado provechos a corto, mediano o largo plazo. Hay conflictos constantes con ustedes mismos acerca de qué es lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar, por ejemplo. Pero hoy vamos a hablar acerca de los conflictos interpersonales, de los conflictos de trabajo, de los conflictos de grupo. La parte un poco más introspectiva la vamos a dejar un poquito, que es materia de otro entrenamiento. Pero es importante que entiendan que los conflictos, conforme ustedes quizás los estén viendo o la razón por la que hayan decidido acudir a este entrenamiento, más allá de los puntos quizá,
es de que los conflictos no solo son cuando ustedes se pelean con sus amigos, los conflictos no solo son cuando se pelean con sus papás, los conflictos no son cuando, no sé, alguien del grupo no quiere hacer la parte que le toca, por ejemplo. No, los conflictos ocurren constantemente a lo largo de la vida. ¿Por qué es importante este entrenamiento? Porque los conflictos van a pasar, por ejemplo, en los hospitales. Es más, si ustedes ven, por ejemplo, la bibliografía de abajo acerca de esta definición, está hecho acerca de un trabajo que es un manejo de conflictos en el sistema de salud en personas que se dedican a trabajar en salud. Es más, algunas investigaciones que vamos a ir tocando se han hecho, por ejemplo, en enfermeros, en hospitales. Hay investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Cayetano con respecto al manejo de conflictos. Hay una guía del MINSA con respecto al manejo de conflictos. Entonces, eso no es como que algo superfluo. En realidad sucede constantemente. Es más, la teoría dice que donde más suceden conflictos es en los hospitales, por el mismo hecho de que se trata con personas constantemente, porque hay estrés sometido constantemente, y el hecho de cómo se gestionan los conflictos incluso es un indicador acerca de cómo se desarrollan las empresas. Entonces, por donde lo vea, va a haber conflictos. Y en la parte, pues, incluso más sencilla, pues, vienen los conflictos personales, ¿no? Entonces, vamos a continuar hablando de esto. Como les pueden ver, por ejemplo, hay unos ejemplos de investigaciones que se han hecho con respecto a conflictos. La izquierda es un modelo nacional, la derecha es acerca de una investigación internacional que se ha hecho acerca del manejo de conflictos. Y para eso es importante, como les decía, que hablemos acerca de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, según estas investigaciones, nos dicen que las relaciones interpersonales dependen de 3 factores principalmente, lo que es la comunicación, la actitud y específicamente el trato, ¿no? Más allá en donde nos encontremos, como les decía, ya sea un ambiente laboral, ya sea un ambiente académico o ya sea un ambiente familiar. Dentro de la comunicación nos dice que para que se garantice una buena relación interpersonal es importante que la comunicación sea directa, honesta y flexible. Obviamente eso incluye un montón de otros parámetros, que también es materia de otro entrenamiento, que es herramientas de comunicación o communication skills, por ejemplo. Y se circunscribe en el hecho en que la comunicación pues tiene que ser, como su mismo nombre dice ahí, tiene que ser flexible, por ejemplo, ¿no? Que siempre tiene que adaptarse al medio, específicamente al contexto, si nos vamos a los elementos de la comunicación, y al canal correspondiente, porque si nosotros vamos a tener una comunicación en, digamos, a través de un canal que no es el adecuado, si nos vamos, por ejemplo, a la parte laboral, si alguien les envía quizás un documento a través de un correo, a través de un Gmail, ustedes no van a devolver la respuesta pues por WhatsApp, ¿no? Es decir, pueden comunicar eso de manera, pues qué sé yo, de manera informal, pero siempre se regulariza del mismo modo en que ha sido enviado. Si alguien, por ejemplo, les hace una consulta personal al respecto de esto dentro del ambiente laboral, seguimos hablando, no sé, ustedes están a cargo, por ejemplo, son jefes de servicio o quizás son los internos nada más, y viene su coordinador y le dice, ok, tenía esa duda, ¿crees que se podría hacer esto, cambiar ese turno o lo otro? Es inadecuado que ustedes, posterior a que les hacen esta consulta, le envíen un correo diciendo, estimada coordinadora, debido a su consulta me niego a hacerla, qué sé yo, el intercambio de turnos, etcétera, etcétera. Entonces, es inadecuado. Por eso justamente se relaciona lo que es la comunicación debe ser honesta, debe estar directa, clara, concisa. Con respecto a la actitud, es importante porque si nosotros nos vamos a la definición de actitud, la actitud se define como formas establecidas de actuar. Es por eso que nosotros tenemos diferentes actitudes frente a diferentes situaciones. Obviamente, para que se garanticen las relaciones interpersonales, pues lo que deberían darse son actitudes positivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no reacciono de la misma manera o no tengo la misma actitud hacia un problema que, por ejemplo, no sé, Rocky, por ejemplo, ¿no? Que estoy viendo aquí. Entonces, mi siguiente pregunta, por ejemplo, sería para, vamos a ver, ¿está aquí? Por ejemplo, Rodrigo, tú cuando tienes, por ejemplo, una situación, supongamos, en la universidad, cuando alguien no hace su trabajo y tú ya le has dicho, por ejemplo, le has dicho, o sea, eres parte del coordinador del grupo y esta persona no hace su trabajo, ¿cómo resuelves tú ese conflicto? ¿Insistes a que esa persona haga su trabajo o simplemente lo reportas? Generalmente insisto, Ujú. también puedo hacer la parte que falta y luego lo Ya. reporto, pero solo si no hace nada, si es que no se niega igual.
Ya. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú crees que debes insistirle a esta persona? O depende si conoces o no conoces a la persona. Mm, no sabría decir, yo generalmente insisto bastante, o no dejo de insistir, no me gusta la idea de dejar a alguien sin nota, ¿no? Pero O sea, tú eres muy tóxico en tu grupo, es como que estás todo el rato ahí a hablar. no, 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 sí, no, sí. Es una Sino broma, más es una como, broma, es una forma de decirlo. Pero al punto que quiero llegar, por ejemplo, aquí es la consulta que te voy a hacer. Obviamente, más allá de tomándolo del punto de vista objetivo, o sea, no decir, ok, los beneficios, sino, ¿tú crees que, por ejemplo, manejas diferente si la persona que falta en hacer que esta parte del trabajo es, por ejemplo, tu amigo muy cercano? Es decir, ¿sientes que le insistirías más a esta persona que a alguien que no conoces y que simplemente le vas a estar haciendo como recordatorios? Pero mm, ¿sientes que le insistirías más si fuera un amigo cercano? O sea, con honestidad. probablemente sí, probablemente sí. O sea, tampoco es como Ya, que la idea, ¿no? Como que igual claro. debería ser igual para todos, imparcial, Ujú. pero sí, probablemente sí insistiría más. Exacto, ese es el punto al que quiero llegar, ¿saben? Porque en teoría todos quizás si nos preguntan al respecto de cómo se deben manejar los conflictos, pues todos vamos a decir, es muy sencillo, ¿no? O sea, hay normas establecidas, por ejemplo, en la universidad, si alguien no hace su trabajo, pues lo reporto. Pues, eso lo sabemos todos. Pero en la práctica difiere mucho y difiere mucho por las actitudes que tenemos. Nuestras actitudes varían no solo frente a la situación, sino frente a personas también, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a ver, vamos con otro, no sé si está aquí. ¿Estás ahí, Patricia? Sí, hola. Ya, ok, una pregunta. Por ejemplo, si tú también eres el mismo ejemplo, eres la coordinadora del grupo y la persona que no hace su trabajo es alguien que no solo no te cae, sino que, por ejemplo, sabes que, pues, no sé, supongamos, no es un ejemplo, está hablando, qué sé yo, mal de ti y cosas así en el ambiente universitario. Entonces, ¿cuál sería tu método de comunicar? ¿Le insistirías una, dos, tres veces, quizás? ¿O cómo manejarías esta situación? Teniendo en cuenta que es una persona con la que, pues, no quieres necesariamente tener mucho contacto. Ya, eh, no insistiría, no, no tanto, o si no, en todo caso, también hablaría con otra persona para que pueda comunicarse con ella, ¿no? Igual en todo caso es como un trabajo grupal, entonces Claro. la nota sería de todos, entonces igualmente tendría que insistirle porque es algo grupal, entonces si uno no trabaja nos perjudicaríamos todos. Entonces en ese caso yo le daría como como que ese speech, le daría ese discurso para que pudiera entender. Ok, hay algo que, por ejemplo, aquí, gracias Patricia por tu participación, hay algo que tenemos que entender y es de que, como les decía, generamos nuestros conflictos de diferente manera que involucra mucho a la actitud, ¿no? A situaciones en específico, por ejemplo, la situación, como estaba poniendo alguien que, pues, no sé, supongamos, ¿no? Ha hablado mal de ti o, por ejemplo, sabes que tiene un historial con respecto a que es quizás, por ejemplo, no cumple con los trabajos, es en turbo, pues porque lo pusieron obligatoriamente, porque quizás no lo hubieras escogido, pero tú necesitas comunicarte con esa persona, o como hablábamos, por ejemplo, Patricia decía, ¿no? Le diría a otra persona, que puede ser una opción, que se comunique con esta persona porque pues no quiero tener esta comunicación directa porque me generaría incomodidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, tercerizo el conflicto, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora, esto es una opción siempre y cuando, pues, yo confío en la otra persona con respecto a qué es lo que se va a transmitir, pero usualmente las personas en las que confiamos, pues, no responden con respecto específicamente como quisiéramos en los conflictos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no entablo una comunicación directa, por ejemplo, porque al tercerizar a través de otra persona, pues siempre hay esto de las cosas que dijeron, las cosas que no se dijeron. Pero el punto que quiero llegar es de que para manejar los conflictos en las relaciones interpersonales tenemos que gestionar muy bien la inteligencia emocional. Y no es lo que lo digo yo, no algo que ya lo dicen, por ejemplo, Goldman, con respecto a la investigación con respecto a inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Continuando con esto, vamos a ver de que les decía las actitudes positivas, como estábamos viendo. Y sobre todo reconocer nuestra actitud, que es lo más importante, y el punto que sería que, bueno, con el que se quede, nosotros debemos saber reconocer cómo es que nosotros reaccionamos frente a los conflictos.
Yo creo que en realidad que uno se conoce en cómo se toman ciertas cosas, es decir, por ejemplo, la forma en la que ustedes reaccionan frente a que alguien pues no hace el trabajo del grupo es diferente por cada uno de ustedes, ¿no? Probablemente algunos van a ser un poco más tolerantes, algunos van a ser un poco más estrictos, algunos se van a comportar diferente, como les decía, cuando son sus amigos. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos el cómo nos comportamos, porque una vez que sepamos cómo somos, realmente en las actitudes que tomamos, pues probablemente vamos a comenzar a gestionar el trabajo en equipo y evitar conflictos. Al punto de que, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, creo que era Rodrigo, si no me equivoco, si yo sé que, por ejemplo, estoy dentro del mismo equipo de trabajo que un amigo y sé que por la misma dinámica que es mi amigo, que me tiene confianza, probablemente él se vaya a demorar en enterarme del trabajo porque va a decir, ok, no hay problema, le he dicho viernes, pero como somos amigos, le voy a aceptar hasta el domingo, porque es lo que pasa, por ejemplo. Entonces, yo debo comenzar a gestionar mucho mejor eso, ¿no? Ok, mira, somos amigos, pero eso es el trabajo y si tú no lo haces, puede que se resienta, pero o sea, lo estoy diciendo de las mejores intenciones, es una forma de manejarlo, ¿no? O, por ejemplo, me toque con esa persona que pues en realidad no me cae, pues la comunicación directa es la recomendada, ¿no? Hola, ¿qué tal? O buenas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos esta parte del trabajo, mira, hemos acordado entre todos, o no sé si estás de acuerdo que hasta tal día se va a entregar. Sería bueno que lo envíes antes porque después de eso lo voy a enviar y al final nos perjudicaría a todos. O alguien más va a estar tu parte y qué sé yo. O sea, pero en general, no tampoco siendo directa frente a esa persona, sino en el grupo en el que estén, qué sé yo. Entonces, pero es importante comenzar a reconocer la actitud. La última parte es correspondiente al trato. En realidad, el trato tiene que ser digno, adecuado y acorde al contexto. Con esto se refiere en que no importa en qué posición estén ustedes o en qué importa en qué posición esté la otra persona con la que trabajan o estudian, por ejemplo, el trato siempre tiene que ser el adecuado, ¿no? No porque ustedes estén en una posición por encima de esto, por ejemplo, pasa muchísimo en organizaciones. Supongamos, por ejemplo, la federación, no porque yo soy, qué sé yo, el presidente de la asociación local o el oficial nacional o el presidente de la organización como tal, pues voy a tratar diferente o no de una manera adecuada a las otras personas, ¿no? Es decir, ok, tú porque eres, qué sé yo, miembro del consejo directivo, por ejemplo, te voy a tratar diferente y voy a ser más tolerante contigo y esta persona que es un miembro, nada más, entre comillas, lo voy a tratar diferente, ¿no? Entonces, eso influye mucho en las relaciones interpersonales, influye mucho incluso en no cómo ustedes gestionan sus conflictos, sino en cómo los ven a ustedes mismos, ¿no? Con el tiempo se van a ver dando cuenta que en realidad influye muchísimo más cómo los ven las personas por debajo de ustedes que cómo lo ven las personas por encima de ustedes, que es algo muy importante, porque lo que siempre pasa es que nosotros buscamos tratar mejor o qué sé yo, comportarnos mejor a personas que están por encima de nosotros, porque queremos quedar bien y ver que pues somos personas idóneas, ¿no? Pero con el tiempo influencia mucho más cómo lo ven las personas debajo de ustedes. Entonces, vamos a continuar con esto y vamos a ver qué hay tipos de relaciones, ¿no? Seguro que esto lo han visto en el pretest. Y vamos a ver de qué hay tanto relaciones interpersonales positivas e interpersonales negativas. Dentro de las relaciones interpersonales positivas, por ejemplo, está lo que es el buen clima laboral, la conciliación entre la organización formal y no formal, el interés mutuo, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito, quiero saber más o menos qué piensan. A ver, aquí nos hemos preguntado, Alonso, ¿estás ahí? Hola, ¿nos escuchas? No, para preguntarle a Lima. A ver, aquí, Aldo, ¿estás ahí? Sí, hola. ¿Qué tal, Aldo? Una pregunta. ¿Cuánto crees tú que influye, por ejemplo, así siendo ya científicos, en porcentaje, dime, ¿cuánto crees tú que influye el buen clima laboral en la productividad de una organización? En un porcentaje, el 0 al 100, obviamente. ¿Cuánto crees tú que influye? Si hablamos de porcentaje, sería un mínimo un 75%, porque el ambiente laboral influye bastante en cómo van a actuar todos los demás para que esa empresa progrese. Ya. ¿Cuánto es 75? Sí, un 75. Ya, Hasta puede ser ok. más. Ya.
No sé, ¿alguien piensa diferente? Por ejemplo, Valeria, ¿cuánto crees tú que influye? Bueno, sí creo que influye bastante, así que en realidad concuerdo con Aldo. Tal vez, no sé, un poco más. Ya, claro, pero tengamos en cuenta que más allá de decir de lo que pensamos, hay investigaciones que ya se han hecho. Como digo, eso es lo importante, más allá de que nosotros creemos que los empleados, es decir, las personas que trabajan en las organizaciones, cuando se le hicieron una pregunta a ellos, en el último foro que hubo de empresas aquí en el Perú, que fue en abril, creo, no recuerdo absolutamente la nota que estaba leyendo justamente antes de venir acá a conversar con ustedes, les decían acerca de que les habían hecho una encuesta en acerca de 35 empresas, macroempresas en el país, le decían, ¿cuánto creen a los trabajadores? ¿Cuánto creen ustedes que influye el hecho de tener un buen clima laboral? Ellos decían 85 o 90%, decían, no eran las respuestas de ellos. Entonces dijeron, ok, es lo que dicen ustedes, pero ahora vamos a ver, vamos a sacar cuánto influye estadísticamente y encontraron que un buen clima laboral aumenta un 20% la productividad de la empresa, específicamente es decir, con cifras demostradas como tal, ¿no? Obviamente, dentro de esto, ellos no podían, a través de esta investigación, sacar específicamente cuánto influía en que, por ejemplo, el hecho de que se lleven mal, pues, que se lleven un basal, sino que sacaron esa parte de cuánto aumentaba la productividad el buen clima laboral, un 20%, determinaron ellos, ¿no? Obviamente que esto no decía que si se llega mal, pues vamos a bajar un 20%, ¿no? Porque hay muchas otras cosas ahí incluidas, ¿no? Pero con eso lo que les quiero decir es que sí se demuestra que el buen clima laboral es más, como les decía, uno de los indicadores a veces de desempeño dentro de las empresas es el buen ambiente y clima laboral, ¿no? Hay la importancia de las relaciones interpersonales que se entiende que tienen que ser positivas. Como les decía, hay otro, por ejemplo, otro punto, como pueden ver en la diapositiva, es la conciliación entre la organización formal y la no formal. ¿Por qué? Porque el principal problema que existe en las organizaciones es que nos preocupamos simplemente entre la organización formal. Ustedes, por ejemplo, como organización, se preocupan y dicen, ok, queremos tener nuestros estatutos actualizados, queremos tener, por ejemplo, nuestra organización, que todos los cargos estén ocupados, que cada uno tenga sus funciones, qué sé yo, hacer nuestro plan operativo anual, hacer un MOF, un ROF, qué sé yo. Pero esa es la parte formal, ¿no? Pero ¿qué hay acerca de la parte no formal? De la parte, por ejemplo, que incluye en cómo se siente o cómo se maneja un equipo de trabajo, ¿no? Esas partes, aunque no lo crean, son las que terminan influyendo muchísimo más. Por ejemplo, les cuento algo mío. Yo cuando era presidente de IFMSA Perú, como que era mi preocupación era acerca de implementar muchos documentos, ¿no? Generar, por ejemplo, un manual de plenarias, generar un documento acerca de cómo se maneja, cómo se van a manejar las asociaciones locales, por ejemplo. Y también estábamos el punto de lo que respecta a salud mental, ¿no? Pero para serles honesto, en una primera instancia no era como que una prioridad, sino era una digamos, de las opciones que íbamos a manejar para mejorar la dinámica de un equipo, pero no era una prioridad en sí específicamente. Y quizás el error que cometimos fue que comenzamos a llevar esto de la parte de salud mental de una manera pues muy formal, diría yo, cuando la salud mental es algo muy importante, pero es algo que tienes que encontrar la estrategia adecuada para, sobre todo, por ejemplo, ver cómo se sienten las personas con las que trabajan específicamente, ¿no? Entonces quería llevar a un aspecto muy, muy formal en el asunto de, ok, envíen un correo los que, por ejemplo, no sé, iban a verificar que se sientan bien o mal específicamente, pero eso iba a funcionar siempre y cuando las personas se tuvieran confianza. Pero un consejo directivo, por ejemplo, al ser de diferentes partes, a nivel nacional o incluso a nivel local, de diferentes ciclos o incluso del mismo ciclo y no se conocen mucho, pues pocas veces va a surtir efecto ese tipo de estrategias, ¿no? Pero es importante en ese punto que ustedes encuentren que la parte no formal, el cómo se sienten las personas en el equipo, en cómo se tratan entre esas personas, pues esté conciliada con la parte formal, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a determinar un equipo de trabajo, deben saber ustedes de que si esas personas, más allá de la parte quizás laboral, pues sí, por ejemplo, extraoficialmente, sí se llevan bien o sí articulan bien. Porque más allá de que ustedes digan, ok, no, tienen que hacer su trabajo, pues probablemente sí termina afectando la dinámica de trabajo como tal.
Y eso pasa en muchas empresas, en realidad, ¿no? Donde dicen, ok, no vamos a mezclar trabajo, pero sí termina afectando el medio de trabajo. Y el interés tiene que ser mutuo, ¿no? ¿Por qué? Porque después viene la parte en la que no se generan los resultados esperados y como les decía, aunque parezca más como que, ok, experiencias de trabajo, se refleja mucho esto en las empresas. Y por eso están las partes de las relaciones personales e interpersonales negativas. ¿Por qué suceden las relaciones interpersonales negativas? Porque generalmente sobresalen situaciones personales, que es lo que les decía, ¿no? Lo que pasa es de que las personas siempre hay algo entre alguna u otra persona. Esto, por ejemplo, se genera a personas que llevan trabajando un cierto tiempo en un ambiente laboral. Por ejemplo, se genera un ambiente de descontento, inseguridad y eso termina haciendo que se afecte la productividad laboral. Y esto, como les decía, más allá de que ustedes estén diciendo, ok, nos está hablando y bueno, es todo superfluo, ¿no? En la práctica sí se da. Estoy seguro que muchos de ustedes, algunas cosas que han emprendido, pues se han visto afectados porque han terminado afectando las situaciones personales. O incluso, yendo al ejemplo nada más, ustedes, qué sé yo, han tenido un mejor amigo, mejor amiga, enamorado, enamorada, y han dicho, ok, vamos a hacer esto, obviamente más allá de los planes personales, vamos a hacer esto, qué sé yo, una investigación, vamos a hacer un plan, vamos a presentar un proyecto, qué sé yo, ¿no? Ok, lo vamos a hacer, trabajaron bien la primera parte y de ahí, qué sé yo, se pelearon, pasó algo y no lo terminaron haciendo. Ese es el ejemplo más claro de que las relaciones o las situaciones personales terminan afectando el trabajo en equipo. Por ejemplo, se genera un ambiente de descontento y inseguridad, obviamente, porque si nosotros no manejamos un buen clima laboral, por ejemplo, siempre hay un ambiente con respecto a que las personas solo quieren hacer lo que necesariamente o específicamente ustedes les han dicho que hagan, ¿no? Y el hacer un poco más, pues entra en esta parte en la que se ven amenazados, pues su comodidad, ¿no? Por ejemplo, eso pasa mucho en las empresas. Yo, por ejemplo, actualmente laboro en salud y también veo que pasa ahí en algunas situaciones, ¿no? En la que a veces, por ejemplo, ahí quizás los trabajadores están más encasillados a este tema de, ah, ok, esta es mi función específicamente, esto dice el reglamento en que tengo que hacer, no voy a hacer un poco más de esto, porque eso es lo único que tengo que hacer. Pero nosotros vamos a ver que en la gestión hospitalaria, por ejemplo, no es que tengas que hacer un poco más, no es que quieras esforzarte, no te estamos pidiendo que hagas horas extra, sino que trates de trabajar de manera coordinada en otras oficinas. Y a veces las oficinas están muy aisladas. Eso pasa en los hospitales, eso pasa en los servicios, cuando ustedes sean internos o médicos lo van a entender, de que hay una pelea en que el cirujano se pelea con los de medicina, por ejemplo, no llévate a tu paciente, la pelea está más bien en a quién vamos a hacer la interconsulta o en qué momento vamos a sacar a este paciente para ponerlo en otro lado o vamos a buscar una excusa para no operarlo, va a pasar. Y eso pasa justamente porque no hay un buen ambiente o clima laboral. Y, como les decía otra vez más, se ve afectado a la productividad laboral, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya en la parte de la causa de los conflictos. Vamos a ver de qué, cuáles son las causas. En realidad, que hay diferencias reales o imaginarias. ¿Y eso qué significa? Que la mayoría de los casos también han visto que muchas de las cosas que creemos es decir, que son realmente conflictos, pues realmente no lo son, ¿saben? Y es muy importante que entiendan esto porque ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces nosotros tenemos prejuicios muy marcados frente a otras personas, porque ustedes dicen, ah, ok, te toca trabajar con esta persona. Y no lo conoces y dices, bueno, pero creo que me cae mal, ¿no? O, por ejemplo, viene alguien más que es tu amigo y te dice, no, él es así, de cierta manera, entonces formas un preconcepto y dices, no, creo que no vamos a poder trabajar porque según cómo te veo, pues no somos parecidos, no vamos a poder trabajar. Esas diferencias son imaginarias. O estás en el ambiente laboral, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Yo que vienes de ejemplo siempre, que yo comencé a trabajar en la oficina y obviamente, por ejemplo, por mi edad decían como que, ah, este debe ser, pues, no sé, el amigo de las computadoras, ¿no? El amigo que viene aquí a instalar el software. Entonces, porque la mayoría que donde ahorita trabajo, por ejemplo, son personas mayores. Entonces, lo que me pasaba a mí, por ejemplo, era de que a veces yo, por ejemplo, saludaba, no me saludaba, y yo ya me generaba un concepto negativo de, ah, ok, no voy a poder coordinar con esta persona. Y más adelante, cuando yo fui, porque voy un año ahí, por ejemplo, decía, me piden cierta información, porque yo ahorita, por ejemplo, trabajo en la unidad de inteligencia, y yo tenía este prejuicio de, ah, ok, le voy a pasar, pero no lo haría tan bien como si lo pidiera otro, porque pues me trató así, ¿no? Pero conforme justamente fui desarrollándome,
y actualmente, por ejemplo, soy el coordinador ya de la unidad, y ahora son personas con las que trabajo muy bien. Hay tan buen ambiente o clima laboral que hacen, por ejemplo, horas extra, aunque no deberían hacerlo, porque hay un buen ambiente y clima laboral, pero era el perjuicio mío de pensar que yo no podía trabajar con esas personas simplemente por uno o dos incidentes pues aislados, ¿no? Y es algo que nos pasa constantemente y es algo que debemos nosotros siempre ponernos a pensar. Esa persona que me cae mal, con pienso que no podría trabajar, ¿realmente tengo diferencias con esa persona? ¿Realmente hay cosas que nos impiden trabajar juntos o realmente puedo trabajar con esta persona? Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que hay algunas causas que son las diferentes objetivos entre individuos, ¿no? Tú quieres una cosa, yo quiero otra cosa, en cómo, por ejemplo, mejorar una situación o es lo que tenemos que hacer, entonces no podemos trabajar juntos, vamos a competir en vez de trabajar juntos. Y es otra causa de conflictos que vamos a ver más adelante cómo se tienen que manejar. Y la personalización del tema genérico u organizacional. Entonces, lo que pasa con nosotros también, y esto lo dice la psicología, es de que la mayoría de personas siempre pensamos de que los temas u problemas que surgen tienen que ver con nosotros, aunque no tengan que ver con nosotros, ¿no? Es decir, ok, si por ejemplo ustedes les hacen una recomendación o sugerencia en el trabajo, es como que lo primero que dicen es, pero no es mi culpa, ¿no? O yo no tengo que ver con eso, o los siguientes que dicen, yo lo voy a solucionar, ¿no? Realmente más hay de lo primero que de lo segundo, así que es muy importante que nosotros no personalicemos los temas, aunque nos involucren directamente, sino que veamos cuál es la situación de fondo. Si lo señalan porque no hace su trabajo, porque está dentro de sus funciones, ok, sí estoy relacionado al tema, sí es mi responsabilidad directamente, pero es mi responsabilidad del cargo que yo tengo, es mi responsabilidad de la función que yo ejerzo como interno, como médico, más no como persona, ¿no? Es importante que entiendan eso. Y obviamente la parte organizacional ya es un poquito más arriba, ¿no? Directores, jefes de empresas, etcétera. Entonces ahora vamos a hacer una dinámica, así que si todos están ahí como que ya un poco aburridos, y viendo el caso clínico, eh, no sé si, a ver, vamos a ver quién está aquí. Pero, a ver, ¿quién más está aquí? No sé si Kiara estás ahí. Sí, acá estoy. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, sí lo veo. Ya, ok. ¿Puedes leernos la dinámica o el caso? Y todos también lean porque después van a venir las preguntas. Ya. Paciente ingresa a SUB por apendicitis aguda en el transcurso de la operación. La enfermera se desempeña como ayudante, recibe una llamada del servicio de obstetricia para ayudar a una cesárea de emergencia. Como esto ocurre en el cambio de turno, la enfermera entrante ingresa a ayudar en la cirugía de la apendicitis. Al finalizar esta última se realiza el conteo de gasas, faltando una. Usted se desempeña como jefe de servicio de cirugía y el director le solicita investigar el problema. La enfermera refiere que es culpa de la jefa de enfermería y no programar más enfermeras y que incluso ya se encontraba fuera del horario laboral. La jefa de enfermeras refiere que el cirujano y el primer asistente debieron verificar antes de cerrar la herida operatoria. El cirujano refiere que es responsabilidad del ayudante al contar las gasas. Todos prometen denunciarse mutuamente y deciden no atender horas extra perjudicando a los pacientes. Ya. Entonces, aquí vienen las preguntas. Voy a volver a poner porque creo que está. ¿De quién, por ejemplo, tú quieres que diga, ¿de quién crees que fue la culpa? ¿Me puedes volver a leer el problema? O sea, de un tiempito para ver. ¿De quién crees que fue la culpa? ¿O cómo crees que deberíamos solucionar este problema? Yo creo que es de la jefa de enfermeras. Ya. ¿Por qué? A ver, espérate. A ver, los demás vayan viendo, vayan leyendo, porque créanme que es algo muy común. No es a gravedad, pero es algo muy común que pasa.
Por eso les decía de que no piensen que los conflictos tienen que ver necesariamente como que, ok, manejo de conflictos, ok, es cuando tengan su empresa, ¿no? Ok, no es porque soy presidente de una organización o porque soy director de una organización o porque un trabajo en equipo en una universidad. En realidad son constantes, son todos los días. Y como entiendo que aquí todos quieren ser médicos y todos necesariamente van a tener en algún momento ser internado, o incluso los que le diría que probablemente usted vaya a ser parte asistencial, pues van a tener algunos de esos problemas. No este quizá, pero sí, créanme, algunos relacionados. Y en los hospitales pasa mucho. Entonces, Kiara dice que es de la jefa de enfermeras. No, no, Eh, ya. ya, Creo que es de la ya. enfermera entrante porque se supone que ella es la que estaba ahí con el cirujano. Entonces, ella es la, como que la ayudante del cirujano y la que ¿Te debería de... refieres la que estaba ayudando o la que entró en el cambio de turno? La nueva. O bueno, no entiendo si la enfermera entrante es la que estaba ya ahí en con el cirujano o si era No, la mira, o otra. sea, a ver, creo que no sé. Mira, lo que pasa es que ellos están operando una apendicitis. Hay una Claro. enfermera que está ayudándoles ahí, ¿ya? Y hay como que una cesárea de emergencia. La enfermera que está ayudando se va a ayudar a esa cesárea y justo la nueva enfermera que iba a entrar porque era cambio de turno es la que entra a ayudar a la apendicitis. Ah, Entonces, ya, pues ya entonces, fue la anterior, la la que se primera, fue a ayudar. la que se fue a ayudar. Ya. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo crees que resolveríamos este problema? En que todos se quieren denunciar y al final pues han dicho, no vamos a dar nada más, ya, porque hay mucho problema. A ver, ¿cómo podría? Mm, Que piense que era Patricia, ¿estás ahí? Sí, Ya. ¿De quién crees tú que es el problema? ¿De quién tiene la culpa? ya. Yo creo que son todos los que han hecho la cirugía. O sea, en sí están haciendo como trabajo en equipo, entonces tal vez se hubieran como, eh, no sé, hecho recordar de que podrían verificar, ¿no? Si las gasas se quedaron. Creo que sería responsabilidad del equipo. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, es del cirujano, de su asistente, de la enfermera, por ejemplo, ¿tú crees de la que se va a apoyar, de la nueva que entra o de ambas? No, sería de ambas, porque tanto, por ejemplo, la que salió tenía que comentar todo a la enfermera que está entrando y la enfermera que está entrando. También debe tener, bueno, ya es conocimiento del conteo de las gasas. Igualmente el cirujano ya debe ser como algo claro que ya debe tener. Ya. ¿Tú crees que la jefa de enfermeras, por ejemplo, que ese día programó una nomás para emergencia y que justo tuvo una suerte de que vino la otra, que entraba el otro turno, porque no es que hubieran dos, solo había una? ¿Crees que también tiene alguna responsabilidad? Eh, Tal vez por el hecho de la descoordinación que hizo y que eso también pudo generar toda esta confusión. O sea, no sé, tal vez la saturación por parte de las dos enfermeras. Ujú. Ya. Eh, gracias, Patricia. Eh, ¿Cómo crees? Ah, no, antes que me olvide. Patricia, ¿cómo crees tú que se solucionaría este problema? Eh, ya, igualmente, o sea, creo que Ya tú eres la jefa to- del servicio de cirugía. ¿Cómo crees que se solucionaría este problema, por ejemplo? ¿Qué harías? reuniría a todos los que han estado a cargo de la cirugía y que cada uno, por ejemplo, de como que su versión de los hechos y no sé, tratar Ya. de tal vez de esta manera llegar como a un acuerdo sin llegar a algo tan extremo como llegar a una denuncia, aunque igualmente si es que hay, por ejemplo, si es que hubiera ocurrido algo en el paciente, yo creo que ahí sí ya deberían asumir las consecuencias en este caso, pero siempre comenzando con lo que es la conversación. Ya. Ok. Gracias, Patricia. Aldo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola, perdón, es que no tenía el micrófono Hola. apagado. Sí, no te preocupes. A ver, la misma pregunta. ¿De quién crees que fue la culpa y qué crees que harías tú si fueras el jefe de servicio? Yo también pienso que hay como que
un problema entre todos, porque todos actuaron de alguna manera no la adecuada. Y si yo fuera jefe de servicio, em, como que trataría de solucionar las cosas, vería que todos llegan a un punto como que igual. Ya. O sea, dirías que la responsabilidad es compartida y si fueras jefe de servicio, en tu caso, pues lo reunirías a todos, dirías como que, ok, este pues, es un problema de todos y entre todos lo vamos a solucionar. Claro, porque todo es un equipo. Ya. Ok. Adriana, por ahí. Sí, aquí estoy. Ya. Lo mismo, ¿de quién crees que fue la culpa y qué harías tú? Yo también concuerdo bastante con lo que mencionó Patricia. Yo creo que eh, ha sido culpa de todos los involucrados. Y también, ¿por qué del cirujano, por ejemplo? Porque la responsabilidad me parece de estar al tanto de las gasas no es únicamente del ayudante, ¿no? Quizás al ayudante se le puede pasar o quizás pueden resultar estas emergencias como la sucedida aquí y sería responsabilidad también de la persona que está operando en ese momento, que está a cargo de la cirugía, eh, estar al tanto de todas las cosas que pudieran ocurrirle al paciente o que pudieran ocasionarle algún problema, ¿no? Como el hecho de que se quede una gasa dentro de su cuerpo. Y otra de las, y bueno, ¿qué medida o a qué medida recurriría? Lo mismo que comentó Patricia, me pareció correcto. Sentarme junto a todos los involucrados y que cada uno cuente la versión de los hechos para ver más o menos cómo o desde qué punto se podría solucionar el problema. Ya. Ok. Gracias, Adriana. En realidad creo que la mayoría coincide, excepto de Clara, creo, que nos estaba diciendo que la culpa era de las enfermeras, de las dos, de la que entró y de la que se fue, dejando ahí a la media al paciente. Hay alguien más que piense diferente o que piense, digamos, no, la culpa es específicamente que sea de las enfermeras, del cirujano, del asistente, de la jefa de enfermeras que no programó porque tenía que haber una enfermera sí o sí, porque tenía que haber previsto esta situación. Alguien que piensa o quiera opinar, no importa lo mismo, pero porque igual no todas las opiniones son lo mismo. No, ya. Miren, en realidad, en este caso, como les decía, no es como que un caso aislado. ¿Estaría? Bueno, sí, es que en realidad tengo una duda. O sea, de hecho yo también concuerdo con mis compañeros que han mencionado que sería como responsabilidad de todos. O sea, al menos yo no lo llamaría culpa, eh, puesto que es la responsabilidad de todos, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, están enfermeras, están cirujanos, están todos los que apoyan. No, no es que uno se encarga, por ejemplo, de los brazos, otro se encarga de las piernas y demás, ¿no? O sea, todos trabajan con la finalidad de llevar a cabo la cirugía, ¿no? De ayudar al paciente. Entonces, la responsabilidad es de todos. Pero en la vida real, o sea, si es que el paciente, la familia del paciente decide proseguir con una denuncia, ¿hacia quién sería? ¿Al cirujano, que es el que opera en sí, o hacia todo el equipo? Ya. Y es importante lo que tú mencionas, ¿sabes? Porque nosotros aquí todos, y probablemente yo también, estamos viendo desde una óptica, por eso es importante este tipo de entrenamientos, desde una óptica en la que, pues, ¿cómo diría yo? Ideal, ¿no? En la que, ok, fue responsabilidad de todos nos hacemos cargo, nos agarramos de la mano todos y decimos, ya caí todos a la cárcel juntos. Pero no pasa en realidad eso, ¿saben? Si esto lo llevamos a un escenario de la vida real, probablemente pase lo que menciona el ejemplo,
de que cada uno de ellos le vaya a decir al otro, venga, o sea, venga, por ejemplo, no sé, un médico auditor a ver la situación que ha pasado, o el jefe de servicio, y probablemente el cirujano diga, bueno, mi culpa no es culpa de la enfermera, que no supo contar las gasas, porque si nosotros nos vamos, los que llevan cirugía, por ejemplo, se van a dar cuenta que las responsabilidades dentro del quirófano están asignadas, ¿no? Cirujano principal, cirujano asistente, ayudante, instrumentista, ¿no? Circulante, son básicamente las funciones que hay dentro de una sala de operaciones. Entonces, si nosotros vemos del punto de vista, como les digo, de la auditoría, pues sí hay responsabilidades en sí, ¿no? Específicamente en que probablemente lo que decía, por ejemplo, creo que Kiara era de que si nosotros llevamos esto a la auditoría, y esto es básicamente un ejemplo de auditoría que yo modifiqué, porque estoy llevando yo justamente soy un médico auditor en proceso, nos tendríamos que ir a los documentos como tal. Y como les decía, dentro de la bibliografía en general, ustedes leen, por ejemplo, el Schwartz, cirugía, van a encontrarte que hay responsabilidades asignadas de quién cuenta las gasas, quién verifica las gasas, antes del cierre, por ejemplo, ¿no? Específicamente. Entonces dirían, ok, parece que la culpa es tanto de la enfermera, quien antes de irse debió entregar bien esa cirugía, o no debió irse, o si era una emergencia, debió notificar bien a un responsable, o también acerca de cuánto se establece los tiempos específicos operatorios, o debió haber un cronograma establecido de cómo se maneja cuando hay una emergencia y solo hay un equipo quirúrgico en sala de operaciones, ¿no? Entonces, si no, como decía, si no llevamos a la vida real, probablemente sí comencemos a sacar implicados, pero los implicados van a comenzar a darse quién fue el culpable de más a menos culpable en los documentos. Y es algo que es algo que quiero que aprendan de aquí, es de que en la vida real, para resolver conflictos, nos vamos a los documentos, en las organizaciones, en los hospitales, como tal. ¿Quién tiene qué función y quién debía hacer qué? ¿No? Ahora, ya pasó el caso, ¿no? No vamos a decir, ok, debió haberse hecho esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugieren en esos casos hacer para manejar el conflicto? Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer el jefe de servicios? Pues sí está bien, reunir a todo el equipo y decir, ok, acá tenemos un documento que tiene responsabilidades asignadas para cada persona. Vemos que hay más de un profesional que no ha cumplido el reglamento, porque si bien es cierto, las enfermeras eran totalmente responsables de conteo de gasas como lo establece, qué sé yo, la normativa, era el cirujano quien debía asegurarse de no cerrar la cavidad sin antes contar totalmente las gasas, ¿no? Porque lo que pasa, y yo también lo he visto, es de que dicen, que se parece que todo conforme, ¿no? Y ya cierran y recién dice, a ver, conteo de gasas, y es como que recién dice, ok, creo que sí están todos, y si no están, comienzan a preocuparse hasta que buscan, y en la mente de algunos cirujanos está el hecho de, ya cerré, la gasa que falta tiene que aparecer fuera sí o sí, ¿no? Sí o sí tiene que aparecer fuera, y porque no voy a volver a abrir, obviamente. Entonces, pero como les digo, todo se circunscribe a la normativa como tal. Pasa en los hospitales, pasa en las empresas, por más de que quiera ver esto de mediación. En este caso, la resolución de conflictos pasa por el hecho de cómo se gestiona el conflicto en sí para de minimizar digamos, disminuir las consecuencias como tal, porque es un problema que se puede resolver en este caso, por ejemplo, y acerca de qué medidas se toman para que este problema no vuelva a suceder y para que no vuelva a involucrar, digamos, de alguna manera el desempeño como tal del equipo y no termine en consecuencias como pasó, en que decía, ok, ya no vamos a atender como que emergencias ni horas extras, ¿no? Entonces al final eso no termina perjudicando al personal, sino termina perjudicando a los pacientes. Y pasa lo mismo esto, por ejemplo, con las entregas de turno de emergencia, cuando hay una sobrecarga, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer guardias en emergencia, cuando hay un compañero, por ejemplo, libre en otro tópico que podría ustedes ayudarles cuando estén en su internado a atender pacientes, pero él va a decir, ok, yo no estoy de turno ahorita, o sea, no estoy de turno en este tópico, estoy en otro tópico, pero él podría ayudarte, pero no lo va a hacer porque dice, no es mi responsabilidad y no se gestiona muy bien ese tipo de conflictos, ¿no? Y eso es lo que les va a pasar. Como les digo, de alguna manera, no piense que los conflictos son empresariales, personales, grupales. Les estoy hablando, por eso muchos de los ejemplos son en la práctica clínica diaria. Entonces, en sí, ese es el objetivo de este ejemplo, era ver en realidad de que no es algo tan como que, ok, vamos a resolverlo juntos, tenemos una reunión de equipo, sino en manejarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fases de un conflicto como tal? Pues las que ustedes pueden ver ahí, a ver si se ve acá. Frustración, conceptualización, expresión de comportamientos y comportamientos resultantes.
La primera es acerca de la frustración, es decir, cuando hay un conflicto, obviamente lo primero que pasa es, ok, hay un problema, depende justamente, como les decía, acerca de cuál es la actitud que tú tomas para manejar conflictos. Después de eso, que viene la parte, es decir, después de la parte de lo que, de las sensaciones, donde está primero la frustración, viene la parte de conceptualización. Y aquí la parte de conceptualización es muy importante, y yo diría para mí la parte principal. Porque una vez que ya identifico el problema y estoy como que no sé, preocupado, molesto o etcétera, en la conceptualización la mayoría que nosotros hacemos es ¿de quién es la culpa? Pero dentro de esa pregunta de quién es la culpa siempre está el hecho, bueno, mi culpa no es, vamos a ver de quién es la culpa, ¿no? Aunque sea sido nuestra culpa, dicen, bueno, yo hice esto porque la culpa es de alguien más. Entonces, en la conceptualización siempre hay este error de buscar al culpable, ¿no? Y eso es y eso siempre pasa en la fase de los conflictos. Las personas que gestionan muy bien sus conflictos y saben que están involucrados, pues probablemente la conceptualización es el hecho de, ok, este fue el problema, yo estuve involucrado, soy parte del problema, específicamente cuáles son las partes afectadas y lo siguiente que va a ser, ¿qué voy a hacer al respecto? Y viene la parte de expresión de comportamientos y lo que voy a hacer, qué es lo que va a generar lo que es comportamientos resultantes, ¿no? Eso va a ser diferente conforme sea tu actitud, conforme tú conceptualices los problemas y conforme tú vayas a manejar los conflictos y obviamente espero que influya la conversación que estamos teniendo ahora acerca de que no seas o no actúes de la manera en la que siempre actúas, sino que tengas esa parte de pensar, ok, es un conflicto, vi mi entrenamiento de conflictos, ¿qué podría ser? ¿No? Lo pienso un minuto. Entonces, vamos a ver que hay tipos o formas de manejar o estilos, como dice en realidad la bibliografía de esta que leí, que hay de manejar conflictos. Y ya vamos a terminar, no se preocupen. La primera de ellas es evitar los conflictos. Es un tipo de manejar los conflictos que los evito, ¿no? Conmigo no es, o veo que no me afecta tanto. Entonces, aparte de que yo no quiero involucrarme, cuando piden mi ayuda, porque me dicen, ok, no es tu problema, pero quiero que no seas, no, tampoco quiero ayudar, porque no es mi problema, no quiero involucrarme en nada. Evito, ¿no? El evitar es una forma de manejar conflictos. Eso, ¿por qué se da? Porque hay baja asertividad y baja cooperación. Eso es lo que resume el evitar los conflictos. O digamos, no evitarlos, el hecho de, ok, no me voy a meter en conflictos, sino el hecho de, ok, vamos a la solución, a la forma de manejar, no quiero ser parte de la solución, no quiero cooperar, entonces evito. Lo segundo es el complacer, ¿no? En el que dices, ok, ha habido un problema, ¿no? Claro, no te preocupes, cuenta con mi apoyo, lo vamos a solucionar, pero no soy parte de cómo se va a solucionar y no soy parte de actuar asertivamente. Entonces, lo que yo causo, pues, como diría alguien, pues estoy haciendo más un bulto que en realidad ayudando, ¿no? A pesar que yo quiera ayudar. Entonces, el complacer está relacionado con la alta cooperación, pero la baja asertividad. Ahora, después viene la parte de la persona que se compromete, ¿no? La parte de comprometer, que es una forma de manejar el conflicto, y donde hay moderada asertividad y moderada cooperación. Usualmente es el que todos manejamos, ¿saben? Y pareciera que fuera la solución, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay un conflicto y digo, bueno, quizás podríamos hacer esto. ¿Tú vas a ayudar? Bueno, sí, tú vas a ayudar. Sí, ok, la parte B y la parte B conflictuadas van a ayudar y dicen, ¿eso te beneficia a ti? Bueno, no del todo. A la otra parte, ¿eso te beneficia a ti? Bueno, tampoco del todo. Entonces, ninguno de los dos gana, pero como ninguno de los dos gana, la otra parte se siente pues que está ganando porque dice, el otro al que tengo un conflicto no va a ganar. El otro dice, bueno, el otro tampoco va a ganar. Entonces, bueno, parece que es una solución, pero en realidad no es la solución como que esperada en realidad. Y es lo que usualmente pasa en la resolución de conflictos, ¿no? Tendemos a ceder más en el hecho de qué va a perder la otra parte que en lo que qué vamos a ganar. Y eso es una forma, como diría yo, muy mediana, por no decir mediocre, de manejar un conflicto. Y los dos últimos son la parte que es competir y colaborar. En la parte de competir es de que la manera en que yo manejo un conflicto es de que soy muy asertivo al acerca de, ya sé qué se va a hacer específicamente, por ejemplo, porque ya me he ido a mi sesión de entrenamientos de conflict management, entonces me voy a ir a aplicar al hospital, a mi trabajo, y saben, chicos, en la universidad ya sé lo que vamos a hacer,
ya pido un entrenamiento y ya sé cómo resolver un conflicto. Pero ellos dicen, ¿saben qué? No voy a, no, o sea, está bien por ti, no, pero ya no voy a cooperar o ya dime qué hago, pero no pierdes más de mí. Entonces, eso causa que haya mucha asertividad por tu parte, porque sabes lo que quieres hacer, pero al no encontrar mucha cooperación, pues se tiende a no solucionar el problema. Y por último está la parte de colaborar, que es en realidad lo más esperado, es decir, lo cómo deberían relacionarse los conflictos, y es el hecho de la alta asertividad y la moderada cooperación. ¿Por qué dice moderada cooperación? Obviamente alta asertividad por el hecho de que se toman las decisiones más asertivas, pero moderada cooperación en el hecho de que no es necesaria la alta cooperación, porque la alta cooperación en el aspecto de solucionar conflictos hace usualmente de que sean las personas que quieren cooperar las que terminen tomando decisiones, las que terminen influenciando o cambiando en forma como tú manejas el conflicto. Entonces, hasta moderada cooperación yo quiero. Más allá de eso, pues se tiende a tomar el hecho de que pues, puede interferir en tus decisiones. Entonces, el colaborar es la manera más adecuada en la cómo deben resolverse los conflictos. Y para terminar, que se vuelven aburridos, en realidad, como les decía, los conflictos pasan todo el tiempo, en realidad son constantes y la manera en la que deben manejarlos pues va a ser dependiendo de su actitud, dependiendo de qué tipo de conflicto sea, dependiendo del contexto en que se dé el conflicto y sobre todo en la manera en las personas con las que se dé el conflicto también. Lo que ustedes tienen que hacer en todo caso primero es pensar un poco al respecto, como les decía, acerca del conflicto que se está causando y que me estoy involucrando cuando una soy de las partes, es conmigo como persona o con las funciones que yo represento. Si es con las funciones que yo represento, no es directamente, no es personal, sino es con lo que yo estoy haciendo, ok, busco y tratar de analizar, como veíamos arriba, el conceptualizar dónde está el error, ¿no? De mi trabajo, no de mí como persona, ojo, es muy importante, y ver qué se puede hacer y tratar de gestionar el conflicto, ¿no? Ahora, si yo soy la parte que no está relacionada y soy como que un tercero a quien llaman para mediar un conflicto, pues mucho mejor, ¿no? Entiendo mejor de un punto de vista, recopilo, como decían por ahí, las versiones de todo esto y muy importante, me ciño los documentos establecidos. Y eso es lo que va a pasar mucho cuando ustedes quizás medien conflicto, va a ser, ok, yo te entiendo, eres mi amigo, de verdad siento tu problema, de verdad te entiendo que quizás hayas tenido ese error, pero vamos a los documentos y de ahí comienzo a buscar cómo solucionar el conflicto como tal, ¿no? Y en realidad eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, si no ya para pasar al feedback final y a terminar con el entrenamiento. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, que supongo que están ahí todavía, vamos a pasar al feedback final con el entrenamiento y van a hablar cada uno de ustedes y solo van a decir 3 cosas. Lo que me gustó, que puede ser, por ejemplo, del entrenamiento o decir de los temas que hemos tocado. Lo segundo puede ser lo que no me gustó, es decir, por ejemplo, no sé, que ojalá el entrenamiento hubiera sido presencial o el entrenador estuvo muy aburrido, qué sé yo. Y lo que me dejó pensando, ¿sí? Específicamente sobre el entrenamiento, sobre cómo manejan sus conflictos, qué sé yo, lo que a ustedes se les venga en mente con respecto al entrenamiento, con respecto al tema que hemos tocado, con respecto a las recomendaciones que hemos dado. Así que, pues, no sé, vamos a empezar por Valeria. Ok, bueno, lo que me gustó en general ha sido todo el entrenamiento. Creo que, de hecho, me gustaría enlazarlo con lo que me dejó pensando, que es el caso que nos presentaste, ¿no? Por eso es que me surgió la duda y te la, te la dije. Bueno, lo que no me gustó, que hubiese sido presencial, ¿no? Al menos yo y algunos de nosotros presentes aquí no hemos tenido la suerte de tener clases presenciales todavía, salvo, bueno, un mes que tuvimos propedéutico, pero más allá de eso no es que hayamos pisado la universidad, entonces tal vez un entrenamiento presencial hubiera sido lo ideal, sí, pero se adapta bastante a la virtualidad. Ok, gracias Valeria. Continuamos con Adriana.
Ok. A mí también me gustó toda la sesión del día de hoy. Quizás la parte que más me gustó fue la del casito en la que pudimos discutir mucho más. Lo que no me gustó fue lo mismo que mencionó Valeria, el hecho de que quizás se pierden algunas cositas por motivos de no poder realizarlo de manera presencial. Y lo que me deja pensando es que justo tú lo comentaste, nosotros cuando respondimos o cuando iniciamos la discusión del caso, dimos algunas apreciaciones de lo que pasaría en un mundo ideal, pero cuando vemos o analizamos verdaderamente el problema desde lo que podría suceder en la realidad, la forma de abordarlo es diferente, ¿no? Ok. Gracias, Adriana. Ahora vamos a continuar con Adam. No sé si estás ahí. O bueno, creo que tenía problemas de comunicación, creo. Entonces continuamos con Kiara. Sí, bueno, yo creo que la parte que nos gustó a la mayoría fue esa del caso, porque nos deja pensando en varias situaciones. Bueno, a mí me dejó pensando en varias situaciones que podrían pasar, como por ejemplo si el paciente en caso despierta no solamente se te queda un vendaje, o sea, varias cositas. Y también lo que no me gustó fue que no sea presencial, porque creo que presencial y virtual es muy diferente, pero sí se asemeja demasiado a la realidad. Ok, gracias, Kiara. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, a mí también me gustó en general el tratamiento y creo que sí, sí puedo sacar algo de esto. Entonces me gustó en general, fue interactivo, entonces todo bien. ¿Qué crees que te dejó pensando? La parte de reconocer el tema como un grupo más que comenzar a tirar culpas Ok, es está bien. importante. Gracias. Patricia, ¿estás ahí? Sí, bueno, lo que me gustó fue también justo lo que salió al comienzo de cómo debe ser la comunicación, tal vez con personas con las que no entablemos tal vez una buena relación, o si es tal vez una persona que es muy cercana a ti. Entonces yo creo que también, por ejemplo, lo que comentaste, el trato o el ambiente. Creo que también justamente en estas épocas es importante porque ahora estamos como que más con el celular y tal vez no conocemos justo el contexto, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, ¿cómo es que se podrían también trabajar en ese caso? Y también lo del casito, que justo también como todos mencionaron, también me dejó pensando porque yo creí que, bueno, lo que pienso, ¿no? Que debería pasar es, bueno, son un equipo, entonces todos deberían como que asumir, ¿no? Pero en este caso, y si hablamos ya de una realidad que va a ser mucho más diferente, ¿no? Además de, bueno, todo lo que ya comentaron. Y bueno, lo que no estoy igualmente de acuerdo con los demás, tal vez en la presencialidad hubiera sido más dinámico y aunque bueno, igualmente sí me gustó por la discusión que hemos tenido. Ok, gracias, Patricia. Rogelín. Sí, bueno, lo que me gustó de la sesión fue que, por ejemplo, tenía la idea de que muchas veces el conflicto solamente significa ya un desacuerdo, pero que también conlleva una pelea, pero el hecho de aprender que también puede haber un conflicto también personal, ¿no? Y lo que no me gustó sería también el hecho de la modalidad, ¿no? Porque sí, es verdad que tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, se me dio el audio cada cierto tiempo, pero ya le comentaba a Valeria, ¿no? Tal vez porque sería más dinámico también. Y lo que me deja pensando es que cuando tocamos el caso, me puse a pensar que tal vez antes de tocar el tipo de manejos de conflictos,
cómo sería, ¿no? Si estas personas al momento de ya conversar y todo eso, cada uno se cierra en su posición y no nadie quiere ceder, ¿no? Entonces es importante la alta asertividad, la cooperación y la conversación, ¿no? Que nos comentaste. No, muy bonito, gracias, más bien. Ok, gracias a ti, Raquel. Aldo. Bueno, realmente me gustó mucho la ponencia, me pareció bastante interesante. Creo que lo que más me gustó fue el caso porque me dejó pensando en qué otros casos pueden haber y cómo reaccionarían los médicos o las personas involucradas en ese momento. Y creo que lo que no me gustó, bueno, que fuera virtual, porque como nunca he estado en la universidad ahí, como que una ponencia como esta, tal vez virtual, o sea, se aprecia muy bien, pero tal vez presencial sería un poco mejor. Ok, gracias Aldo. Y finalmente, Carlos, ¿estás ahí? Sí, hola. Bueno, lo que más me gustó fue en general el tema, la organización en general, todo lo que viene siendo... La ponencia ha sido realmente muy, muy grata, muy, muy buena, muy bien explicada. Me gustó bastante eso. Lo que no me gustó, como ya han dicho bastantes de mis compañeros, es de que ha sido virtual. Aunque, bueno, no hay mucha decisión que podamos tomar respecto a eso, pero bueno, igualmente sigue siendo un problema porque hay ciertas dificultades y así. Y bueno, lo que me dejó pensando también fue el caso, principalmente la parte cuando dijiste que no todo tiene que ser ideal, en la parte del caso de las enfermeras y bueno, los cirujanos. Ok, gracias Carlos. Sí, y en realidad la parte, todo mencionando la parte presencial sería mucho más genial, ¿saben? Porque como decía, esto es a diferencia de un entrenamiento, perdón, a diferencia de una capacitación en los entrenamientos es mucho más dinámico. Quizás una de las cosas que uno no deja de ser, aunque sea graduado, es ser entrenador y cómo se maneja esto. Eh, a la parte acerca de, por ejemplo, el juego de nombres, la parte de las dinámicas, probablemente hubiéramos hecho una parte de dinámicas con ustedes, algún break, por ejemplo, específicamente. Es mucho más de ida y vuelta, ¿no? Eso hace los entrenamientos tan diferentes a las capacitaciones y los hace también, por ejemplo, muchísimo más aprovechables y más interesantes. Y antes de terminar, no sé, creo que Diego acabó de unirse, no sé si Diego, quieres acerca de decir qué te gustó, qué no te gustó y qué te dejó pensando, si puedes. Pero si no puedes, no hay problema. Y por último, ¿saben que esa dinámica en realidad me estaba olvidando? En realidad viene con parte de cinco pasos y por eso se llamaba el de la manito, que es un feedback, que era lo que me gustó, lo que me dejó pensando, lo que no me gustó, lo que me comprometo y lo que me quedó corto, solo que lo reduje a tres para que no nos entendamos mucho, porque supongo que todos tienen cosas que hacer. Pero me gustaría que todos se queden con lo que faltó, que fue lo que me comprometo. Y yo creo que es importante, porque más allá de lo que hayan aprendido o no hoy día, o la atención que hayan podido prestar como tal, creo que es importante es acerca de qué se compromete, ¿no? Es decir, le he dado mi tiempo específicamente, ya sea el tiempo completo o no, a una persona que nos vino a hablar acerca de relación de conflictos, que le tomé atención a lo que me dijo y que me gustó mucho, me pareció de cierta manera pues interesante. Entonces, ¿a qué me comprometo yo? No es necesario que se comprometan, ok, ahora voy a ser, qué sé yo, pues no, el negociador, no voy a resolver todos los conflictos que hay, sino a qué me comprometo respecto de cómo veo yo los conflictos ahora, cómo soluciono yo los conflictos ahora. Probablemente no vaya a cambiar mucho, pero lo que sí diría que podrían evaluar es acerca de cómo yo reacciono frente a un conflicto. ¿Realmente pienso yo que conmigo no es, que tiene que haber otro responsable en la conceptualización que hablamos? O realmente digo, ah, ok, puede que yo tenga la culpa, puede, perdón, que yo sea el que tenga que ver con el conflicto, pero ojo, es lo que he hecho o el cargo en el que estoy o las actividades que tengo que realizar. No soy yo como persona, que eso es lo que siempre nos complica el hecho de aceptar los conflictos o las responsabilidades en los conflictos, como les digo, ¿no? Y por eso les decía, la última parte sería que se comprometen, pues sería bueno que se comprometan a aplicar, aunque sea un poquito, de lo que hemos aprendido hoy. Y nada, eso sería todo. En realidad, una vez más, gracias a todos por la invitación, a ustedes que recién estaban entrando, creo, a IFMCA. Yo cuando dejé de ser presidente habían 24 sesiones locales, creo que hay más de 25. Después, como le comentaba Valeria, después de hace, creo yo,
casi más de un año y medio que he vuelto a dar entrenamientos. Es el primer entrenamiento virtual en realidad del que estoy dando. Todos han sido presenciales hasta ahora los que he brindado a los entrenadores también. Y pues, no sé, espero que sigan involucrándose. Como pueden ver, los entrenamientos bien enfocados, pues más allá de un aprendizaje personal, les van a dar un aprendizaje también, pues, en la vida laboral o académica. Y eso sería todo por mí. Muchas gracias, Elmer. Si pudieran prender por favor sus cámaras los que pudieran para poder tomar la foto final, se los agradecería mucho. Ok. Voy a tomar ya. Ya. A ver, está prendiendo creo sus cámaras ahora. Gracias. Ya, 1, 2, 3. Ok, muchas gracias a todos por asistir. En realidad, Adriana también por ayudarme con la organización del entrenamiento, a Elmer por tu tiempo y por toda la información muy provechosa que nos has podido brindar el día de hoy. Así que ya les voy a mandar el post-test para que lo puedan llenar y muchas gracias nuevamente. Ok, gracias a ustedes. Cuando quieran, nos vemos de nuevo. Hasta luego.